Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Lunes de Mina, el PLRA resquebrajado. La primera convención del Partido Liberal presidida por Efraín Alegre como presidente ha resuelto temas que provocaron una crisis entre el oficialismo y el llanismo. La línea opositora al gobierno Cartes, el rechazo a la reelección, la apertura a concertaciones y alianzas para las próximas elecciones y la polémica decisión de suspender a 6 diputados cuyas consecuencias son impredecibles. ¿Qué le espera a los liberales en el 2018? Analizamos el actual escenario político de los azules junto a miembros del liberalismo. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, nosotros como siempre vestidas por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa la chaqueta calada en fucsia. Gracias, Tinola. Ya saben que si quieren consultar, ahí está el calado que se usa mucho, espectacular y con unos brillitos. Bueno, si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al teléfono. Perdón, estoy con un problema en la garganta. 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Visita Tinola y hacete una juar para la temporada que se viene. Bueno, y Victoria Joyas, las joyas que estoy usando hoy, preciosas, al tono con mi vestido, con unas piedritas color, ahí está, rosa, muy lindo. Ya sabes que Victoria Joyas, ahí está también el colgantecito, pin dependiente. Queda en la avenida General Aquino, casi Capitán Andrés y Fran, esto es frente a la plaza en Luque. Y su local en Asunción de Victoria Joyas queda en Senador Long 562 entre Bertoni y Lilio. Victoria Joyas en el Facebook. Bueno, el Imperio de la Belleza, Joseph, obviamente, que lo tuvimos del programa pasado. Ya sabés que en Joseph tenés los mejores servicios, inclusive servicios especiales para novias y quinceañeras. Tenés todo un lugar para vos, te tratan como reina. La casa central queda ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Ahora sí saludo a mis invitados de hoy. Vamos a hablar sobre el tema de las fisuras dentro del PLRA luego de la convención. Con nosotros se encuentran por el lado del llanismo el líder amarilla, iba a decir el diputado, pero está del otro lado, vamos a empezar con líder. Líder amarilla, dirigente liberal, gracias por venir, líder. Buenas noches, Mina, un saludo especial para vos, para toda la teleaudiencia y a los panelistas también que me están acompañando. A todos los panelistas, buenas noches. Sí, también, por supuesto. Ah, bueno, muy bien. A todos los panelistas. Edgar Ortiz me parece que está más enojado que vos. Edgar Ortiz, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, también llanista. Buenas noches para vos, Mina, y para la audiencia también. Ah, para mí y para la audiencia. Así mismo. Y pero a él sí le saludas también o tampoco. También a mi colega Jasmine. También. ¿A los otros no? No Yo creo que no hay necesidad. A veces hay que ahorrar al saludo. Hay que ser sincero, hay que dejar de ser hipócrita. Y yo soy una persona muy directa. No llevo el cuchillo bajo el poncho, por lo tanto, no hay necesidad del saludo. Salim Busarquis, dirigente liberal también. ¿Cómo estás? Ya, mira, gusto saludarte a vos, a la teleaudiencia, acá a Dionisio, al líder, a Edgar. Yo creo que como educación, creo que nos vamos a llevar mejor entre todos y creo que no se paga nada como un buen saludo para todos. Dionisio Amarilla, diputado liberal también del efrainismo. Gracias por venir.
Gracias a vos, Mina, por invitarme a participar de este programa que tiene una cantidad de seguidores impresionante, entre ellos mi padre. Y tu esposa. Que te envía un saludo, y mi esposa que te hace decir que estás divina. Saludo al líder, a Edgar, aquí a Salim, y estamos para trabajar esta noche. Muy bien, que así sea. Bueno, yo saludo a mi compañera Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y a todos los que están siguiendo el Lunes de Mina a través de Red Guaraní y a través de Radio 1000 en 1000 AM. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Mina Feliciangeli en Facebook, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook, que son nuestras cuentas en las redes sociales. Quiero agradecer a la gente de Joseph por el tratamiento capilar, el maquillaje de cada lunes. Muchísimas gracias a las chicas de Vía Vela, que son muy, pero muy gentiles, todas las chicas de Joseph. Y también quiero agradecer a la gente de Segolén Baitinola. Hoy tengo un vestidito de gasa color azul. Sí, viniste a tono con el programa. Vine digamos. a tono con el programa de esta noche, así que azul y con un detalle importante en el pecho. Muchísimas gracias. Esto es parte de la colección ya primavera-verano de Segolén Baitinola. Muchísimas gracias. Ahora sí. Ah, sí, puede ser. Voy a ser la Miss Liberal. Claro, todo se paga acá, eso sí. Mira, más rating que el debate republicano y demócrata. Que Hillary y que Donald Trump. Ahora, y vos me acaba de confirmar. Bueno, a ver, tenemos el informe, Jenny. Exactamente, en este informe la descripción de lo que sucedía en la Convención Liberal y lo resuelto por este órgano partidario. Veamos. Una buena democracia requiere una buena oposición. Y vamos a hacer una buena oposición para ganar el 2018. Por eso estamos aquí reunidos. Una oposición firme, lejos de Cartes y cerca de la gente. El pasado 17 de septiembre se realizó la convención del Partido Liberal Radical Auténtico, con la presencia de 484 convencionales, de los 571 con los que cuenta el PLRA. La convención de los azules fue por momentos muy tensa y estuvo marcada por crispaciones entre el grupo oficialista de Efraín Alegre, el de Salim Busarquis y el de Blas Llano, que por cierto fue el gran ausente de la jornada. La grieta se habría producido semanas antes por el copamiento del efrainismo en el Tribunal de Conducta y el Tribunal Electoral Independiente, con el guiño cómplice, dicen algunos, del sector de Salim Busarquis, lo que despertó el enojo de los llanistas. La convención se realizaba dentro de lo normal hasta que el convencional de San Lorenzo, Jorge González, solicitó esto. Por eso pedimos la sanción, de manera que estas personas no puedan ser candidatos por un periodo. Rápidamente, el diputado Edgar Ortiz, uno de los aludidos, expresó su disconformidad. No le tengo ni le quito la jeringa. Yo no he estado. Mi voto cambiaba, le pregunto a ustedes. ¿Cambiaba el resultado? Dejen de ser burros. Eso. ¡Cierto! Le pedimos. Me he puesto presidente. Diputado, un ratito, escúchanos. Sí. Silencio, por favor. Tiene la palabra Javier Guerreño. La aprobación de la sanción a 6 diputados y la ratificación de la conformación del Tribunal de Conducta y el Tribunal Electoral Independiente, que los llanistas rechazan, hicieron que las cosas se salgan de control y que estos tomaran la tarima y se produjeran incidentes. Nos retiramos respetuosamente de la conmoción por no estar de acuerdo con la arbitrariedad cometida hoy en este día. Finalmente, el directorio suspendió por un periodo electoral a los diputados Edgar Ortiz, María Carísimo, Milciades Duré, Sergio Rojas, Fernando Nicora y Ramona Mendoza.
Otros puntos relevantes aprobados por la convención fueron la creación de una comisión que estudie la reforma del Poder Judicial. Reafirmaron su línea opositora al gobierno de Horacio Cartes, por lo que rechazaron el proyecto de reelección, sea por reforma o enmienda. Por mandato de la convención, todas las autoridades electas que no respondan a las disposiciones partidarias serán suspendidas o expulsadas. Así también se habilitó al directorio partidario a buscar alianzas y concertaciones con miras a las elecciones de 2018 y se resolvió el levantamiento de la medida de expulsión al senador Carlos Amarilla. Bueno, a ver, si me pueden explicar... ¿por qué la suspensión, digamos, por un periodo electoral? Eso significa que, le pregunto a Salim y al efrainismo, digamos, porque son los que manejaban la asamblea, la convención, perdón. ¿Por qué se le suspende a ellos, Salim? Bueno, en primer lugar tenemos que aclarar que fue una decisión genuina de los convencionales. Y digo esto respetuosamente, por más que algunos no quieran aceptar, y podemos demostrarlo con el quórum. En algún momento, cuando la gente de la lista 7 se retiró, de casi el 100% de los convencionales, no sé si se retiraron 20 como mucho, y habían tarjetas magnéticas. Es decir, que los propios convencionales de la lista 7 se quedaron a hacer quórum y acompañaron esta decisión. ¿Ellos también sí, acompañaron? Claro. ¿Los listas? Casi fue unánime. De hecho, no estuvo en el orden del día. Y desde que comenzó la convención, los convencionales de diferentes equipos, de diferentes sectores vinieron a plantear. Querían que se trate sobre tablas y, bueno, ya que no consiguieron, plantearon que se tratara en el punto concreto de asuntos varios. Lo plantearon. Pero ¿y por qué? Porque la gente no necesariamente sabe. ¿Por qué plantearon? ¿Por qué estaban tan enojados? Estaban molestos. ¿Qué hicieron ellos? Y fue por el caso de la intervención de la Municipalidad Ciudad del Este. Y por los diputados, creo que fueron 6 diputados que no estuvieron en la sesión. Y bueno, y fue iniciativa de los convencionales. ¿No estuvieron en la sesión para la intervención de Ciudad del Este? Para la intervención. ¿Y que por culpa de eso no se intervino o qué, Ciudad del Este? No necesariamente por culpa de eso se intervino o no se intervino. Lo que pasa es que cuando hay un mandato del partido, y en este caso hubo un mandato del directorio anterior y del actual directorio, eso de que si yo esté o no esté no va a marcar la diferencia, no pasa por ahí, pasa por acompañar lo que resolvió y decidió el partido. Y quiero hacerte una aclaración. Yo nunca hice una acusación particular hacia nadie. Jamás hemos promovido esto. Pero sí quiero decir lo siguiente, Mina, porque mucho se habló de esto. Yo estuve escuchando la exposición del diputado Ortiz cuando él se refería a los convencionales. Y no sé, no puedo decir que fue con mi intención o no, me imagino un momento de nerviosismo, pero cuando los convencionales escucharon la palabra "no sean burros", ahí se incendió la convención. Yo creo que si se hubiese tomado de otra forma, si realmente se hubiese asumido con más humildad, con más sencillez, no iba a pasar. Porque vos podés debatir, podés leer el estatuto. ¿Pero en qué momento lo que él dijo "no sean burros"? Ya después de... Ahí pasó la grabación. Ya sé, pero fue después de... Cuando él pasó a argumentar su defensa. Él pasó, pidió el uso de la palabra. Y mira, yo creo que los convencionales, la gente, lo que vos quieras, la gente te puede perdonar tus errores, tus defectos, aceptan todo, pero ¿qué costaba decir, bueno, ahora ya voy amigo, no fallamos, y pedimos disculpas y bueno, y no va a volver a suceder? Me parece que eso era el camino más fácil, porque si vamos a entrar si es legal, no es legal, tiene que ser, no tiene que ser, y termino con esto. Si había serias intenciones de querer echarle a alguien, porque algunos dijeron que nosotros, y bueno, ahí sí vamos a presentar una denuncia formal en el Tribunal de Conducta.
testigos, pruebas documentales no estuvieron, hubiéramos impulsado. Entonces, es subestimarle a los convencionales, no aceptar esto. Y acá nadie es Tony Campo para dormirle al 99% de los convencionales. O sea, te están dando un mensaje político de descontento. Y creo que hubo descontento. Y pienso que se puede superar. A ver. Se puede superar. Edgar Ortiz. En primer lugar, Mina, le agradezco. Yo sinceramente reconozco, ¿verdad?, que estuve un poco nervioso. He pedido inclusive disculpas a los convencionales. Pero yo estuve nervioso con razón. Un mes antes, el candidato a diputado en el departamento de Itapúa del equipo de Salim Busarqui visitó a intendentes, amigos, el caso del intendente de Lira, al concejal departamental Luciano Martínez, diciéndole de que yo ya estaba fuera del partido, que nosotros íbamos a ser echados. O sea que no era justamente por nuestras actuaciones en Ciudad del Este, por pelado, por morocho o por simpático, iba a ser nomás luego nosotros echados. Esa es la realidad de las cosas. Acá viene mi nerviosismo por eso. Yo 2 días antes he hablado con el presidente del partido porque era tanto la presión que la gente no decía lo que iba a ocurrir y él me negó enfáticamente. Me dijo, eso no es cierto, no va a ocurrir nada, yo no voy a permitir nada que esté fuera del estatuto. Y algo más, el jueves, en una reunión donde ellos estaban leyendo nuestras sanciones. ¿Dónde? Y en una reunión donde Paco Ledesma se retira de esa reunión porque no estaba de acuerdo con la resolución. O sea, no fue espontáneo. No, esto es Poncio Pilato, así de sencillo. Se lavan las manos por los convencionales. Cuando el estatuto, voy a tratar de leer, Mina, mire lo que dice el artículo 17 del estatuto partidario. Este es el estatuto partidario, me va a extrañar que el presidente no lo conozca. La Convención Nacional, dice, ordinaria o extraordinaria, son la máxima autoridad del partido. Sus resoluciones asumidas dentro del marco de la Constitución y la legislación nacional, dice. O sea, nosotros ¿qué dice la Constitución Nacional? Que los parlamentarios no recibimos mandatos imperativos, que nosotros tenemos derecho a la defensa. ¿Y qué dice el artículo 73 del Tribunal de Conducta? Para el caso de aplicaciones de sanciones de pena y del 2º y 3er grado, nosotros fuimos castigados en el 2º grado, el Tribunal de Conducta actuará como única instancia. O sea que los convencionales no tenían esta atribución. Vamos a dejar de engañar a la gente. Dice el estatuto partidario. O sea, hay dos cosas entonces. Una cuestión que ustedes alegan de que es ilegal la sanción. Sí, claro que es ilegal a todas las luces. Pero aparte ustedes dicen que esto ya fue preparado, Mina. O sea, no fue el convencional que surgió ahí. Esto fue preparado y nosotros hemos sido avisados por uno de los que estaban en la reunión. Vamos a dejar de ser hipócritas, vamos a sincerarnos, vamos a dejar de mentir. Por eso yo le he llamado al señor Efraín Alegre y me atendió el señor Nito Amarilla, Nito Abogado, que le nombro como testigo. Si él agarra, me pasa el teléfono con el señor Efraín Alegre y me dijo que él no iba a permitir el avasallamiento del estatuto partidario. Y él puso a votación. Yo, lógico que me subí nervioso cuando he visto que lo que nosotros desconfiábamos que iba a ocurrir. Y se ocurrió. Estaba ocurriendo. Y por eso yo digo públicamente, ¿verdad? Soy humano. Cuando le tocan la oreja a alguien, uno reacciona. Por eso he pedido también, tal vez no tenía que haber reaccionado de esa forma, pero ante los hechos así miserables, te voy a decir de maquiavélicos, de querer destruir el partido y de querer cortar las cabezas de los parlamentarios que justamente ganamos en nuestras respectivas zonas. Nosotros quitamos hasta préstamos para gastar en las municipales y defender nuestro partido, y el señor Efraín Alegre desaparecido, estaba de pesca. Entonces, ¿cómo no ponerse nervioso cuando uno invierte su tiempo, su familia, su dinero, y resulta de que somos avasallados con mentiras así asquerosas? Estas son mentiras asquerosas que yo te digo, esto no va a ocurrir, y después resulta que ocurre. Y hay otra cosa que le quiero terminar diciendo, Mina. Cuando el señor Paco Ledesma nos avisa 2 días antes,
Entonces, ¿cómo no ponerte nervioso? Yo le hago una pregunta a la ciudadanía. ¿Y qué ganamos con esto? Lo que queremos. Usted cree, te voy a decir una cosa, y mire, sencillamente nos quita de la carrera. O sea que acá lo que ocurre es que le está cercenando el derecho a todo el pueblo liberal de Itapúa, de Central, de Concepción, y le dice, no le vote a esto. Nosotros le vamos a poner el candidato. Esa es la intención. Imagínate vos, en un partido liberal. En todo caso, si nosotros actuamos mal con nuestras actuaciones, que nos castigue el pueblo liberal, que no nos vote. Vayamos a una interna y que no nos vote si actuamos tan mal. Pero resulta que le gané a Efraín Alegre, al equipo de él, por 4.000 votos. Ese es el problema. ¿O usted cree, te voy a decir, de que o el pueblo liberal de Itapúa, de Concepción, es tonto? A ver, ¿qué dicen ustedes al respecto? En primer lugar, yo tomo las últimas aseveraciones del colega Ortiz, recordándole que hace 2 meses terminaron las internas y que hubo un equipo ganador que difiere 180 grados de lo que ellos ideologizaban como propuesta partidaria. ¿En qué sentido? En primer lugar, que el partido, desde el equipo que nosotros sosteníamos durante toda la campaña, se comprometía con la gestión de Efraín Alegre a democratizar el PLRA. ¿Qué significa eso? Que esa pirámide se iba a invertir en su manejo. Anteriormente se resolvían con suerte a nivel de presidencia y comité político los grandes temas nacionales inclusive, y nosotros propugnábamos durante la campaña que íbamos a abrir eso para que se debata al interior del partido. No solamente los temas nacionales, sino cómo hacer para llegar al poder en el 2018. Por eso la convención del partido, con 484 convencionales acreditados, aparentemente se desbordó según las intenciones y, por sobre todas las cosas, las aseveraciones que ellos manifiestan. Pero en puridad lo que ocurrió es que los convencionales estuvieron trabajando de antemano, se autoconvocaban de manera natural, mantenían reuniones, analizaban no solamente lo ocurrido con el caso de Ciudad del Este, sino que se dieron otras actuaciones que generó encono, molestia, actitudes políticas, pero esto que él y generaron un hecho político al interior del partido. ¿Cuál es la pregunta? Sobre el punto nomás, nada más. El señor Efraín Alegre habilita un grupo de convencionales donde mete todas las personas que nos odian, gente que no son convencionales. Mire, entra en el grupo de convencionales, llenaron de perfiles falsos, que todos los días tira mierda, que Ortiz es pelado, que Ortiz es homosexual, travesti, narcotraficante. Hay que entrar en el grupo. Ahora, fruto de ello, le estoy demandando a uno. Estoy con denuncia, con abogado. ¿Qué tiene que ver eso con esto? A ver, ¿cómo? O sea, no es convencional. Y a eso es lo que está diciendo, que los convencionales se reunían. Mentira. O sea, que no eran convencionales los que estaban ahí. No eran convencionales. Se refiere a un grupo de WhatsApp probablemente. Por favor. Pero, o sea, no en la convención eran convencionales. Mina, ¿Y dónde está? Mina, ¿se votó en forma así personal, que se le llamaba? No. El tema, imagínese cómo fríamente fue calculado psicológicamente. ¿Cuál iba a ser el sistema de voto? Levantarse. Si vos no estás de acuerdo con algo y se pone, vos te levantás molesto. Y resulta que es voto positivo para lo que él quiere. Lo que pasa es que Edgar tiene que entender que la dinámica y la lógica del partido ha cambiado a partir del 26 de junio. ¿Por qué la dinámica, Mina? Porque en primer lugar, hoy el partido está movilizado, y no solamente está movilizado, sino que ha decidido salir a conversar con la dirigencia de base al interior del país. Hemos sesionado ya en 4 departamentos. Sí, pero vamos a centrarnos en este tema. Bueno, está muy bien la política. Pero deviene eso. ¿Y la lógica cuál es? Justamente hacer saber las decisiones que pasan. Cuando al interior del partido se analizaba una postura firme y crítica respecto a la gestión del ministro de Vargas, fue justamente Edgar Ortiz el que llevó al interior del comité político la postura de que teníamos que actuar de manera travestida. Palabras textuales. ¿Qué significa eso? Tibios con el gobierno, no tan radicales, que tenemos todavía gente trabajando, afiliados liberales, y que eso podía derivar en una actitud de represalia, inclusive gubernamental. Por supuesto que la dirigencia de base venía administrando ese tipo de situaciones. Es más, participaba en las reuniones en Concepción
cuando Edgar Ortiz bajó esa línea, la dirigencia liberal actuó. ¿Qué decís? No, lo que yo quiero decir referente a eso es, yo no dije en ningún momento que el partido no tiene que bajar una línea. Lo que dije es de que nosotros no podemos hacer una oposición extremista de trancar todo. Si tiene que ser una oposición constructiva para construir el Paraguay, o vamos a trancar todo. Eso bueno, pero vamos a suponer, espera, joder. un ratito, vamos a suponer que haya dicho eso, transvertida y que vamos a ser más o menos buenitos con el gobierno. Pero ¿qué tiene que ver? Esa es su línea política que uno puede estar o no de acuerdo. Esa es la línea política derrotada el 26 de ya junio sé, bueno, pasado. pero dejarle que tenga esa línea, ¿cuál es el problema que tenga? Bueno, y los convencionales que mayoritariamente quieren una oposición firme, sí, me parece correcto, que quieren un partido predecible, pero no por eso le vas a echar al que otro. Quiere un partido que por sobre todas las cosas actúe de manera coherente. ¿Para qué echarle lo que te Ven digo? en Edgar Ortiz una actitud pendulante. Sí. Imagínense, les trato, dejen de ser burros, afirman que los Probablemente sea más afín al cartismo, pero te pregunto, ¿por qué le echaron lo que yo quiero saber? A ver, ¿qué querías? Si me das tiempo ya, Sí, mira, de mi parte, después para de Salim, sí. exponer brevemente lo que aconteció el 26 de junio. Ganó Efraín Alegre, no hay ningún problema. 150.000 votos contra 130.000 votos que yo hice. 20.000 votos de diferencia lo que nos pudo ganar, y yo en 4 meses de campaña viniendo de una dirigencia. Precisamente eso es lo que le ofrecíamos a la gente en ese momento. Que una dirigencia nueva, capaz de no confrontar, de no pelear, sino ser constructivo. No este tipo de odio y resentimiento que hoy se ofrece de la presidencia del partido. Error número 1 que se cometió, digamos, el 26 de junio. Pero bueno, ganó Efraín Alegre. Nos sometimos nosotros a la institucionalidad, dijimos nosotros que íbamos a respetar lo que es el directorio partidario, vamos a trabajar conjuntamente para construir una herramienta política que nos permita llegar al poder. Nos fuimos a las sesiones, trabajamos y estamos acompañando eso con 24 miembros que tenemos, mayoría propia. Nosotros tenemos 55 miembros ahí en total, nosotros metimos 24. Efraín Alegre metió 20 miembros y Salim Busar que metió 11. Nosotros tenemos mayoría propia. De esa mayoría circunstancial que hoy en día hay en el directorio, se une Efraín con Salim. Mayoría propia, sin mayoría propia, 28 y no 24 miembros nosotros tenemos, solo tenemos una no hay mayoría propia. comparando con los otros equipos. A lo que voy es, Mina, a lo que voy es concretamente la incoherencia política desde la presidencia, lo que nos preocupa a nosotros. Y te voy a mencionar 4 puntos fundamentales. En primer lugar, el copamiento del Tribunal de Conducta y el Tribunal Electoral. ¿Qué dice el estatuto? Hay 5 miembros titulares y 5 suplentes. De los 5 dice que tiene que ser integrado proporcionalmente. Vas a decir la proporcional. 2 nosotros, que somos los primeros, 2 con Efraín también y 1 Salim. Eso es proporcionalidad. 2, 2 y 1 en todo caso. Tribunal de Conducta la misma cosa. 2, 2 y 1. Estoy hablando de representantes de nuestro equipo. Ellos le designan a todos los que son de su equipo político nomás. Los 5. Peligroso para nosotros, Mina y audiencia. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los encargados del día de mañana, organizar las elecciones, preparar el padrón partidario, designar los miembros de mesa, designar los apoderados sin que haya control de nuestra parte. Primer peligro. Peligro para nosotros como liberales y peligro como demócratas. Segundo lugar, hablan de cartistas. Nosotros en el directorio anterior, este directorio anterior que yo estuve, Dionisio estaba también y Tito Saguer era el presidente, ya habíamos dicho ya que le iba a decir a Carter no a la reelección presidencial. No a la reelección presidencial, ya se había aprobado en el directorio anterior. Ya se había aprobado en el directorio anterior también la reforma del Poder Judicial. O sea, no son hechos nuevos lo que hoy se trata en la convención, son hechos ya discutidos, definidos por un directorio que ellos denominan cartista. Pero sin embargo, fueron firmes las decisiones de aquel directorio anterior que ellos están queriendo criticar hoy y que se están presentando como salvadores del partido. Ya había decisiones concretas. Te estoy diciendo, por ejemplo, a la no reelección de Carter, a la línea opositora y todo ese tipo de cosas que hoy están queriendo presentar como un hecho nuevo. Tercer punto más importante, hablan de que los diputados son cartistas de nuestro equipo político. Yo no había dicho eso, Mina, en la campaña electoral. Vine a este programa varias veces, no había dicho eso, porque quería hacer una campaña productiva, proactiva, que genere esperanza, que genere ilusión y no críticas de las que estamos tan cansados los liberales y el paraguayo en general. Sin embargo, hoy me obliga a la necesidad de mencionar que, por ejemplo, los 2 proyectos de leyes más importantes en el Parlamento, que son de interés de Horacio Cartes, fue propuesto como proyectista, inclusive, de los diputados más afines al presidente del partido, Efraín Alegre. Estoy hablando de la ley del tabaco. La ley del tabaco
se aprobó 20% de impuestos en el Senado y los diputados proyectistas, Amado Florentín y Hugo Ábalos Mariño, bajaron a 13%. 7% le beneficiaron a Horacio Cartes, que es el mayor tabacalero de la República del Paraguay, que todos sabemos, por la ley del tabaco. ¿Y quiénes fueron esos? Los diputados más cercanos de Efraín Alegre. Después, segundo proyecto importante, Tapeponá. ¿Quiénes fueron los proyectistas de Tapeponá? Fueron gente que le dieron 50 años de concesión, ya sabemos lo que es la ley de Tapeponá, 50 años de la ruta, de explotación de la ruta. ¿Y quiénes fueron los proyectistas? La misma persona, Amado Florentín, estuvo Ábalos Mariño, creo que estuvo también algunos otros diputados, Dionisio Amarilla, estuvieron otros diputados apoyando la ley que le beneficia a la empresa. Entonces, concretamente, eso nos tildan a nosotros. Hay una incoherencia entre lo que se vende y lo que se hace realmente, y de eso la gente del electorado liberal tiene que saber cómo se está actuando realmente. Y para redondear la idea, para no extenderme mucho, para redondear la idea, Convención Nacional Constituyente, ese copamiento, ese avasallamiento a lo que dice la Constitución Nacional, que es el derecho a la legítima defensa que tenemos cualquier persona, cualquier paraguayo, cualquier criminal tiene el derecho de defenderse. Entonces no se le dio a estos diputados en su momento, Domina, y eso es peligroso para la legalidad, para el Estado de Derecho que siempre pelea el liberal. Orente Macolor es legalista y nosotros mismos violamos la Constitución Nacional. Entonces ahí estamos en una incoherencia. Y otra cosa, por ejemplo, el Poder Judicial. Ayer nada más Efraín Alegre y comitiva estaban en Ciudad del Este dándole apoyo total a Quelembú y a Payo Paraguayo Cubas, criticando la justicia de Ciudad del Este. Justicia, ¿saben quién es el ministro, el superintendente de esa zona? Es Sindulfo Blanco, ministro blindado por el efrainismo en esa convención. Ministro blindado por el efrainismo. Y se fueron ayer a decirle, no, la justicia en Ciudad del Este, en Doicoy, porque esto, porque no se le imputa a los... Entonces, esa incoherencia es lo que nos preocupa, Mina y liberales de toda la República y paraguayos en general. Por eso es esta preocupación nosotros como equipo político, ¿verdad? Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y después ustedes les contestan, sin problema, pero tenemos media hora más. En relación al tema, voy a dar mi posición también yo luego, porque ustedes saben que yo casi siempre tomo posición en relación a los temas. Y en este caso en particular también lo voy a hacer. En Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Mira lo que son las cocinas de Achón. Un sueño. Cumplí tu sueño llamando al teléfono 607-999 y decir, quiero que vengan a ver mi cocina, toman las medidas, ven la reforma, te hacen la cocina nueva y realmente la disfrutás. Podés hacerlo también ahí en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. Achón te ayuda a crear tu mundo. Bueno, Residencial Quintas de Emboscada. Tu espacio a solo 31 kilómetros del centro de Asunción, donde en realidad es una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Ustedes saben que hay toda una ampliación del acceso norte de la Ruta 3. Alto respeto al medio ambiente e ideal para momentos de descanso y esparcimiento familiar. No te pierdas de tener tu casa quinta en Emboscada. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco 5683. O busca en La Loteadora Inmobiliaria y ya vas a conseguir todos los datos. Tu inversión, ya sabes, más inteligente y segura en la vida. Pausa y enseguida volvemos. Basta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día. Date una oportunidad. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos.
Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Realiza tus compras en supermercados y tiendas o paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, pensás en construir, obviamente pensás en Mateco, Mateco la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos con calidad y cantidad garantizadas. Además, alquiler de equipos, grúa, etc. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, Casio Cibellala. Teléfono de Mateco, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, ahora, ante esta situación, digamos, porque el punto de conflicto mayor, tengo entendido yo que son dos. Uno, el tema de la, no es expulsión, sino que, ¿cómo que se llama? La suspensión, la inhabilitación para que 6 diputados puedan presentarse a las elecciones partidarias del año 2018, para el 2018, ¿verdad? Y espera, ya sé que en contra no importa, espera. Segundo elemento que preocupa, digamos, es el copamiento de ambos tribunales. Esos son los puntos más conflictivos, porque el resto están de acuerdo, digamos. O sea, esos son los temas conflictivos. Entonces, yo pregunto, a ver, ¿cómo zanjar este tema de haberle suspendido, que es lo que obviamente manifiesta en su mayor enojo, ¿cómo revertir la suspensión? ¿Puedo empezar por el segundo punto? A ver, no, esa línea Alberto me está pidiendo el... Bueno, mira, yo creo que acá hay una cuestión de fondo. Nosotros podemos traer el estatuto, podemos traer la Constitución Nacional, la Biblia, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos y al doctor Martin Luther King también si quieren, no hay ningún problema. Pero acá hay una palabra clave para mí que se llama la humildad. Hay que hacer autocrítica. O me van a decir que el 99,9% de los convencionales estaban equivocados. Vos podés discutir lo jurídico. Yo también te puedo argumentar el artículo 29, inciso E, que habla que la convención es la máxima autoridad y puede tomar las decisiones para que realmente el partido funcione como tiene que funcionar. A ver, atiendan acá, y hay una línea política. Ahora, yo le pregunto acá a los panelistas presentes. Imagínense, porque tenemos que analizar la realidad social del país para entender lo que pasa en el partido. Y yo no voy a entrar si es fulano, el diputado fulano, tal proyecto. No. Acá la verdad es que en el partido habían parlamentarios cómplices, como Horacio Cartes, y eso no significa vamos a ponerle palo a la rueda y le vamos a decir no a todo. Por supuesto que si hay un proyecto a favor de la gente y se va a construir una ruta, claro que vamos a aprobar. Pero imagínense, 75% en 3 años aumentó la deuda externa del Paraguay. Yo le pregunto si vamos a seguir endeudando el Paraguay de esta forma. 50 millones de dólares, fondos de educación, ejecución 0%. La vez pasada le destituyen a un comisario por sortear una oveja, en vez de premiarle al señor, le echan, ¿verdad?
Y no hablemos del problema de la inseguridad y el desempleo. Bueno, pero a ver. Lo que quiero decir es, hay una línea política en el partido a partir del sábado. Y los convencionales dieron un mandato político. Bueno, ¿queremos la solución? Es simple. Armemos una sola bancada en diputados, una sola bancada en el Senado. ¿Y por qué te digo esto? Nosotros tuvimos una reunión antes de la convención donde estuvo Líder Amarilla, donde estuvo Fernando Silva, donde estuvo Hagli y donde estuvo el presidente del partido y yo. Y antes de esa reunión, porque a mí me gusta contar las cosas como son, yo hablé con el presidente del partido, hablé con Lanzoni, y Lanzoni me pidió para que hablemos con Llano, y se hizo una reunión en el partido. ¿Y qué dijimos? Bueno, vamos a solucionar todo el tema partidario. O sea, tribunal de conducta, podemos ponernos de acuerdo, pero tenemos que rechazar el tema de la reelección. ¿Estamos de acuerdo? Nos pasamos la mano, estamos de acuerdo. La sesión que se hace en el Senado, a pesar de que todos los movimientos dijeron que rechazamos, y bueno, y 5 senadores liberales no estaban. A mí me dicen, no, que no sabían, que esto. Eso no es cierto, no estuvieron. Lo cierto es que hasta ahora nosotros tenemos senadores que siguen jugando con el gobierno de Horacio Cartes. Y te voy a dar números. Tenés 10 senadores de la multibancada. ¿Ah? Tenés 9 senadores de la ANR, que son de la oposición en este caso. Y creo que son 2 o 3 liberales nomás. De los 13 liberales, 10 aproximadamente vienen votando sistemáticamente con el gobierno de Cartes. Votan con el oficialismo. Esa es la verdad. Y en la Cámara de Diputados también pasa algo similar hace mucho tiempo. Y eso no significa decirle no a todos los proyectos de gobierno. Significa que hay una línea política y significa que tenemos que tener un criterio selectivo. Si todos nos comprometemos a acompañar esa línea política, y perfecto. A pesar de que escuché acá que Gare dijo no hay mandato imperativo. Por supuesto que no hay mandato imperativo y lo dice la Constitución Nacional. Pero también el Partido Liberal y cualquier partido político, como persona jurídica, puede decir, tenemos una estrategia, tenemos una hoja de ruta, defendemos un programa, defendemos una propuesta y esta es la hoja de ruta. Y si no te sentís cómodo en el partido y querés votar con el gobierno, y bueno, andate con el gobierno entonces, pero no en el partido. Esa es la verdad de la situación. Esa es la única verdad. Y termino con esto. El 99% de los convencionales, claro que se pararon. ¿Y por qué se pararon? Porque la convención resolvió que iba a ser el mecanismo. Los que estén de acuerdo se paran. Pero no fue 250. De casi los 500 convencionales, 499,9 se pararon. Estaban todos de acuerdo. Unanimidad. Esa es la verdad. Está registrado y está grabado y está firmado. Un segundito, porque si no me queda tiempo. Es pura cháchara lo que dice. En primer lugar, muchos de los que están en esa famosa bancada que dice Salín, que supuestamente son anticartistas, fueron los que presentaron el proyecto del tabaco. ¿O vos, Dionisio, no fuiste proyectista de la ley de tabaco? Estás equivocado. No. Te traigo aquí para que vea la audiencia que vos votaste por la versión del diputado. Pero te voy a decir los proyectistas, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que proyectaron? Yo voté para que sea tasa fija del 20% y vos, Edgar Ortiz, votaste para que sea menos que el 20%. Acá están los votos, acá están los votos, acá está tu nombre. Te estoy preguntando. Acá está tu nombre. Los proyectistas, ¿quiénes Aquí fueron? está tu nombre. Vos, Sergio Rojas, votaron a favor de que no se grabe el 20%. Acá está el resultado. Yo con papeles hablo. Bueno, y ustedes ante esta situación, ¿qué van a hacer en síntesis? En primer lugar, lo que quiero que no hay, Mina, hay que hablar del parámetro. Carlos Amarilla, que votó tácitamente contra todo el partido, el tipo fue condonado, o sea que fue premiado, le reincorpora. Nosotros que nunca votamos en contra de la voluntad del partido, nosotros somos los castigados. Y después nos dicen que no hay dolo, nadie que los convencionales. Vamos a dejar de ser hipócritas y hablar de pura cháchara esta cuestión. Y Dionisio Amarilla, que es tan impoluto anticartista, él es diputado gracias al dinero de Horacio Cartes. ¿Quién? Y él... Toda su campaña fue pagado por Horacio Cartes. Vamos a dejar de mentir, Dionisio. Y tengo pruebas y les voy a demostrar y estoy grabado. Claro que sí. Todos los parlamentarios te voy a decir, deja de acusar a la gente cuando vos no mirás todo trasero.
¿Vos Son cuántos años disparateros. administraste la Universidad ¿Y cuál es el Nacional? problema que haya 17 años. ¿Y cuál es el problema? ¿Tuvo algún problema en la Ah, administración? ¿y por qué decir que le fue financiado? Yo no sé, por eso de verdad. Porque él 17 años administró la Universidad UNA y manejó todo el dinero, todo el desastre que tiene la Universidad Nacional, su origen. Él es uno de los culpables de eso. Por favor. Vamos a dejar de ¿Y qué tiene que ver Cárdenas? Y muchos de los tuvimos colegas conflicto. parlamentarios, te voy a decir, han financiado la campaña de este colega. Pregúntele a los parlamentarios colorados que pusieron su vehículo a pedido del presidente de la República. Se está quedando sin argumentos, No, Edgar Ortiz. no, vamos a y dejar está de ser mostrando, está mostrando que hoy no entiende la lógica y la dinámica del partido. Edgar, Por cuando en 4.000 el votos pleno, le gané al equipo cuando de Efraín en Alegre el en pleno Itapúa. acompañabas el pedido que lo No. llevemos al ministro de Vargas en una sesión reservada, te olvidaste porque yo te le defendí anestesiaron. ahí, pero después Te acaté. anestesiaron para Voté. que vos no cumplas con el mandato Yo partidario. he votado en contra del ministro de Vargas, Edgar pero Ortiz. internamente me opuse. Cuando Edgar perdí, Ortiz, respeté la tenés decisión que del partido. entender que la dinámica y la lógica ha cambiado. Pero voté a favor Los de Vargas o no. Los convencionales ¿Voté o no te voté? enviaron una señal Deja de mentirse, política. amigo. Tenés que entender Ya, que, pero el por favor. que el partido se ha democratizado. Que E tus internamente, actitudes- Mina, yo me opuse al famoso voto en contra del ministro de Vargas porque creo que es un liberal y su padre tiene una historia rica dentro del partido. Pero he perdido internamente y entonces he respetado la decisión de ese partido y por eso he firmado inclusive ese proyecto de ley en contra del ministro. A pesar mío, te voy a decir, Mina, por eso le digo, a pesar el mío. presidente del partido saliente, Tito Sayer, y esto está acá pintado, en su rendición de cuentas, informa al pueblo liberal que habiendo el partido tomado la decisión de acompañar una manifestación del pueblo por el despido de los liberales, dice, a pesar de eso hubieron intendentes que acudieron a Mburuguicharoga y a la salida dijeron estamos muy contentos y conformes con la predisposición del presidente. Y bueno, entonces vos tenés que saber que venían abonando ustedes con su actitud, incluyendo la líder, porque él encabezó esa reunión con Horacio Cartes, venían abonando el enojo del pueblo liberal y el 26 de junio ganó un modelo diferente y de manera contundente. No, es 20.000 votos nomás. A ver, fue contra la se me va, plata, contra la estructura, contra los intendentes, contra los gobernadores que ganamos nosotros. 8 movimentitos que nos pusimos de acuerdo y le hicimos ganadora a Efraín Alegre. Bueno, tengo que ir a una breve pausa. Yo le voy a decir lo que yo pienso en relación al tema. Independientemente a que no formo parte de la interna liberal, ni seguí toda la convención, sino que después, ¿verdad? De verdad, a mí me parece que yo reivindico la disciplina partidaria. Yo fui una activista, una militante política, pero en los partidos de izquierda la disciplina partidaria es realmente una disciplina, ¿verdad? Pero ustedes, vamos a ser sinceros, dentro del PLRA y dentro del Partido Colorado, que son enormes partidos, ¿verdad? Nunca fueron del todo disciplinados. De verdad, no existe. Entonces, a mí no me parece correcto que le hayan suspendido a 6 diputados en vísperas prácticamente al 2018, donde el partido debe estar unido, ¿verdad? Y esto obvio que va a exasperar y va a abrir la grieta que en todos los partidos hay interna, ¿verdad? En el Colorado, en liberal también están los llanistas, ¿cierto? Versus hoy los efrainistas y aliados, digamos, ¿verdad? Hay una división. Pero con esta posición, o sea, la grieta se hace más grande, porque obviamente Edgar Ortiz y los otros diputados estarán frenéticos, como se nota que está, ¿verdad? Claro, entonces, en vez de hacer que el partido se una, obviamente se va a hacer que el partido se desuna. Entonces, no me parece una decisión inteligente en este momento tomar ese tipo de medida disciplinaria, porque va a dividir aún más. Y después está el tema de la legítima defensa, que es cierto. O sea, yo creo que todos, porque el día de mañana pueden hacer con ustedes, porque también le digo a los llanistas que ustedes, si eran ustedes la mayoría, probablemente hacían
algo similar, no. Claro que sí. No, ya Claro lo que hicieron. Hicimos. Sí. Hicieron. Se le suspendió 3 meses respetando el debido proceso a tu hermano y eso. No, Bueno, pero te digo, A tu hermano eso. Y Votaron votó en contra del partido. por no acompañar Pero la se- línea cartista. ¿Qué cartita? Ni qué No, nada, si por eran eso. unos ministros que Porque nos estaban en plantamos. proceso. Bueno, pero No, pasó plantaron. eso, es lo que le No, digo, te voy es a que decir una acá, cosa, Mina. es lo que yo- este tipo de medidas han tomado todas las tendencias cuando son mayoría. Y es incorrecto. Es incorrecto cuando lo hacen los efrainistas y aliados, es incorrecto cuando lo hacen ustedes. De verdad, hay que poner, si se va a imponer la disciplina partidaria, entonces efectivamente que se vote y que se diga, como ahora, por ejemplo, a partir de ahora, ¿verdad? Se le va a expulsar a la gente. Ah, bueno, pero no me parece correcto que se haya hecho de esta manera en este momento. El lenguaje de Sinceramente. tratarlo de burros. No, pero eso es otra cosa. O sea, en todo caso, criticarle que es un guaso, lo que quieras, pero te digo nomás de que no habría, para mí, no es el momento. Yo te digo, si yo fuera efrainista, yo en este momento Es que yo me acerqué no y le hago dije, eso, sinceramente, solicitar en la este momento, dispensa, porque al solicitar la revés, disculpa. Efraín puede, Yo al me ser acerqué a presidente, Ortiz y le Efraín al dije. ser presidente del partido y a la vez tener aspiraciones a ser presidente de la República, pues lo dice claramente, en ese sentido no lo oculta, ¿verdad? Él tiene que tratar de tener la mayor cantidad de gente que le apoye a su candidatura a presidente de la República. ¿Con qué ánimo Edgar Ortiz y otros le van a apoyar a Efraín como presidente del 2018? Lo van a Pero van a ser querer los primeros que van a estar ahí. No, ya, Van a ser los primeros. pero tienes que crear el clima. Bueno, espera, después de la pausa te permito todo. Hace muchos años que Farmacenter son más que una farmacia. Hoy son parte de nuestra vida y quieren seguir cuidando junto a vos lo que de verdad importa. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, ya tenés tu tarjeta Tigo Money, la nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money, ¿eh? Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en la billetera Tigo Money para realizar compras en más de 5.000 comercios. No tiene recargo en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar el efectivo, ¿eh? Como si fuera poco, por cada compra que hagas recibís paquetigos de regalo. No esperes más, acércate a las tiendas Tigo o puntos de Tigo Money habilitados y adquirí tu tarjeta Tigo. Pagando con Tigo Money, hacelo más fácil porque en Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Aprenderán aquí todos los misterios. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Disfruta de tu menú favorito en restaurantes y confiterías. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash.
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Carga combustible en tu estación de servicio y compra en las mejores farmacias. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Bueno, sonreí, te presentamos ContiFlash, ¿eh? Ahora tu préstamo es más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Bueno, lo mejor para tu fiesta y recepción es Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Teléfonos ahí están en pantalla: 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Y ya sabes, las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles. Bueno, a ver,
¿cómo salir de esto en relación al tema de las sanciones a los diputados que no van a poder ser más diputados, 6 diputados? A ver, no se pueden presentar. ¿Por qué? Le pregunto, cuando terminó la convención se convocó a otra... Extraordinaria. Extraordinaria un mes. ¿Para qué es esa extraordinaria? Esa extraordinaria tiene como propósito reformar el estatuto y ratificar o reorganizar la conformación del Tribunal Electoral y el Tribunal Independiente. Lo segundo guarda relación con un acuerdo al que habían llegado con presencia justamente del líder Lanzoni, Fernando Silva, días previos a la convención pasada del 26, donde se comprometieron a revisar la conformación del TEI del Tribunal de Conducta. O sea que hay una convención extraordinaria donde se puede revertir la conformación de ese tribunal. Sí, señora. ¿Sí? Así tal cual. Entonces, porque hay 2 puntos para mí acá Por eso conflictivos, que digamos. Y el otro punto, Mina, yo creo que hay que empezar a digerir las señales que plantea la dirigencia de base. Hoy definitivamente estos hablan y defienden la necesidad de democratizar el partido. No más decisiones solamente de cúpulas. Se defendía acérrimamente, inclusive en reuniones del directorio que se realizaron después de que asuma esta nueva conducción partidaria, que el comité político tendría que ser una suerte de oráculo para el partido. Tal situación ya no es admitida por los convencionales. Y en ese sentido, por más de que nos hemos referido muy someramente esta noche, yo creo que la línea partidaria y los aspectos que se consideran para la reforma del Poder Judicial significan una señal demasiado importante de que la dirigencia de base no solamente ha madurado, sino que por sobre todas las cosas está dispuesta a administrar los nuevos tiempos dentro del partido. Por ejemplo, la reconsideración que nosotros le estamos diciendo a Edgar que tiene que proponer ante la convención partidaria. Yo no creo que exista un solo convencional. Si es una extraordinaria, a ver, por eso le pregunto. Entonces, la extraordinaria, uno de los puntos que son conflictivos, que es la conformación de los tribunales, va a volver a tratar la extraordinaria. ¿Ustedes qué van a proponer ahí? Ahí tenemos que corregir en primer lugar los puntos, porque la extraordinaria tiene que mencionar expresamente lo que se va a tratar. Exacto, porque ahí no se pueden plantear no se puede otra variar. cosa. Acá estamos hablando de 99 artículos. No sé ni qué es lo que vamos a estudiar. O sea, y no dice, en la convocatoria no dice qué artículo se va a tratar. Pero ya está la convocatoria hecha. Está pero en forma general. No dice de manera genérica. Definitivamente y está mal la convocatoria genérica. Para comenzarlo está mal. ¿Para qué? Está mal la convocatoria, porque tiene que decir expresamente qué artículo se va a tocar. ¿Entendés? Para eso se tiene que convocar una Bueno, ya sé, pero uno de los puntos sí está, es revisar la composición del tribunal. Está como uno de los puntos. ¿sí? Está como uno de los puntos revisar ¿Sí la o no? conformación Porque mirás así del TEI con y duda. el Tribunal de Conducta. Y la reforma estatutaria... ¿Se va a revisar o no? Vamos a escucharle todo. Y la reforma estatutaria no es cierto que tiene que contener un artículo en particular. Hoy... No, esperen, yo quiero 2 puntos más tratar, porque el programa no me da para más. 2 puntos. Otro día ustedes tratarán en su plenaria lo que quieran. Acá 2 puntos. La suspensión de los diputados y la... Se tendrá que hacer otra convención ordinaria, así como se hizo para el caso de Carlos Amarilla, y en esa levantar o ratificar la sanción. Por eso, en esta extraordinaria no se puede eso. No, porque no está incluido. ¿Y cómo se puede revertir? ¿Cómo ustedes Pero no, hay revertir? solicitud de parte todavía para levantar esa ¿cómo que no? sanción. Pero si ellos apelaron ya judicialmente, ¿cómo es? Nosotros apelamos porque, primero yo creo que para llegar a la paz partidaria tenemos que respetar el estatuto partidario. Si no vamos a respetar esto, yo creo que estamos hablando para cualquier club gay inclusive, hay ciertos estatutos que uno tiene que respetar. Para los religiosos, para los que somos católicos, es la Biblia. Para un país en serio es la Constitución Nacional, y para un partido en serio tiene que respetarse ¿qué es lo que van a hacer ustedes los expulsados? Bueno, hemos recurrido lastimosamente, como no confiamos, hay que hablar a calzón quitado, el día que me demuestre lo contrario, no confiamos en Efraín Alegre, esa es la realidad de las cosas, entonces, porque nos mintió, Ajá. por eso. Bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Recurrimos por el estatuto violentado, porque por eso vine de enero, hoy estoy de luto, porque fueron violentados nuestros derechos de defensa, de un montón de cosas. Dijiste que fueron violentados, ¿y qué es lo que van a hacer? Y recurrimos a la vía judicial, que espero, te voy a decir, nos devuelva nuestro derecho a ser senado y los derechos de los correligionarios de los diferentes departamentos que fueron cercenados, porque ¿qué es lo que le dice Efraín Alegre al pueblo liberal de Itapúa, de Central de Concepción? Ustedes no le pueden votar a Edgar Ortiz. Yo le voy a poner el candidato. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con esto? Mira, esto ya es irreversible, Salí, la parte de los expulsados. Los problemas políticos se resuelven políticamente, no jurídicamente. Ellos pueden recurrir y probablemente la justicia le puede dar una mano
y pueden ser restituidos en el padrón, pero mañana una convención puede volver a hacer lo mismo. Yo creo que acá lo más inteligente es hacer una gran autocrítica. Yo vuelvo a decir, ¿qué me cuesta decir, pero ya vení, nos equivocamos, no va a volver a pasar más? La gente te tolera todo. Ahora, la soberbia, y que decir, y quiere decirle a los convencionales que el 99,9 ustedes se equivocaron. Algo anda mal, algo no funciona, hay un descontento. Mira, podemos resolver el tema del Tribunal de Conducta, el TEI. Y siendo sincero, antes pues se elegía todo muy bien. Ahora son todos jurisconsultos a la Constitución Nacional, los derechos humanos. Mira, antes ellos conformaban como querían. Nadie decía nada. Ahora, se puede solucionar. Yo nunca tuve un miembro, jamás. Ni en el TEI ni en el Tribunal de Conducta. Jamás un solo miembro. Nunca no un fuiste. solo miembro. Antes, hace mucho tiempo, antes. Hace 4 años. Pero nunca. 11 años fuiste miembro de nuestro equipo. No tengo la edad que vos tenés, Edgar. No tengo la edad que vos tenés. Pero lo que quiero nomás terminar es, acá el tema político se resuelve políticamente. Y podemos dialogar, pero lo que dijeron los convencionales el sábado es que hay una línea política clara. 1, reforma profunda al Poder Judicial. 2, una línea opositora clara al gobierno de Cartes. Y otros temas como el tema de la concertación y la alianza. Yo les pregunto a ellos, ¿queremos solucionar el problema? Vamos a pasarnos la mano, líder. No nos llaman, hermano. No, mentira. No nos llamaron. Hubo 2 reuniones del directorio donde yo estuve. ¿Cuándo nos Llano. llamaron? Estuvo Llano, el líder de Eso ustedes. fue antes. No, antes de la convención. Después de la convención, ustedes nos estuvo llamaron. Fernando Silva. No, estuvo líder amarilla, candidato a ustedes. Nos comprometimos a respetar la línea política del partido y rechazar la reelección. Si vamos a rechazar la reelección, porque no terminó Está esta historia. rechazado el tema, historia. La reelección no existe. No terminó todavía esto. Por favor. Seamos sinceros. Todos el tema del está Poder decidido Judicial, unánimemente. en poco tiempo va a vencer el mandato de la Fiscalía General del Estado. Yo les pregunto, ¿le van a entregar a Cartes la Fiscalía? El tema de la Contraloría que está en disputa. ¿Vamos a votar en diputados para elegir un Contralor liberal? Si todos nos comprometemos a respetar la línea política del partido, y va a haber paz, y va a haber unidad. Por eso yo digo que los problemas políticos se resuelven políticamente, y no de esta forma. Lo que quieras decir, porque se nos va el tiempo, o sea, un minuto de tiempo, sí. Muy bien. Nosotros creemos que los que verdaderamente trabajamos por el partido están en este grupo. Blas Lanzoni, nuestro candidato a presidente de la República, gobernador de Central, de 9 intendencias liberales que teníamos en Central, convertimos en 13 intendencias liberales en este periodo de municipales. La misma cosa Edgar Ortiz, que de diputado, cuando él fue diputado por primera vez tenía 8 intendencias liberales, 5 nomás luego en Itapúa, ahora tiene 11 intendencias liberales, gran trabajador. Los de este equipo trabajamos, mientras que Efraín Alegre y su equipo estaban durmiendo en sus casas durante las elecciones municipales. Y esto no es retórica, ni no es acusarnos de cartistas, ni es trabajo electoral, donde uno tiene que enfrentar realmente a la estructura del Partido Colorado. Ahí estuvimos nosotros trabajando, y producto de ese esfuerzo es que salimos bien en estos departamentos. Dos nomás te estoy contando, Central e Itapúa, donde está Edgar Ortiz. En primer lugar, ese es trabajo electoral, trabajo político y posicionamiento de un partido político. En segundo lugar, mencionar rápidamente que el diálogo nunca tiene que terminar el diálogo, Mina. Yo creo que la única forma de que avancemos otra vez para reencauzar esto en algún momento va a ser dialogando. En algún momento vamos a tener que hablar, nos guste o no nos guste, vamos a tener que conversar seguramente. Podemos no querernos, puede ser simpático o antipático del uno con el otro, pero eso no importa. Acá lo que interesa es el país, y el partido tiene que servir como una herramienta para que el país haga adelante. Si no hacemos eso, ninguno de los candidatos liberales tienen posibilidades de ganar la presidencia de la República. Esa es la realidad. Nosotros dijimos en la convención y decíamos siempre durante muchos años ya que el Partido Liberal es momento de que encabece una gran concertación nacional. Eso se ratificó en la convención de la vez pasada, se ratificó de que el PLRA tiene que encabezar una gran concertación nacional con todos los sectores. Pero ¿quién nos va a creer si decimos una cosa y hacemos otra cosa? Lo que hoy está ocurriendo en la convención. Definitivamente, para redondear el tema, Mina, terminar con esto, decirle a los liberales que nos están viendo que nosotros
Vamos a seguir dialogando sin ninguna duda, pero eso no significa que las diferencias seguramente nos estemos zanjando por los canales correspondientes. Bueno, se me fue el tiempo. Imagínate, lastimosamente ya no vos tengo sabés posibilidad. que ellos le echaron al doctor Laíno sin defensa ni nada, al que fundó el PLRA. No, para tocar un tema. A ver, se me fue el tiempo. Yo, No, por así favor, fue. un segundito. Los que hablan de derecho a la defensa hoy. Un segundito. Por eso dije, y quiero cerrar con esto. No, atiendan. Por favor, les pido que se queden callados, porque tengo que cerrar el programa. Creo que efectivamente esta mala praxis, no solamente en políticamente hablando, se dio en el Partido Colorado muchas veces, se dio ahora en el PLRA y se había dado anteriormente. O sea, ahora ustedes están probando también su propia medicina. O sea, es incorrecto de expulsar sin legítima defensa a correligionarios. No, bueno, no importa, sancionado. Fueron los convencionales. Y bueno, los convencionales hicieron mal. Lo que sí es cierto, pero que también ellos antes habían hecho con Laíno, se hizo con Carlos Amarilla. Categóricamente, esto se ha hecho varias veces en el PLRA y está mal. Y está mal. Ahora, también es cierto lo que dicen hay ellos, un mensaje que político. hay un mensaje. Hay ¿verdad? A ver, déjame hablar, les pido por favor. Ustedes los llanistas también tienen que saber que el 70% del partido dijo que quieren una línea de oposición. O sea, lejos de Cartes, cerca de la gente, y él, si bien usó esa política, también era... ¡Cállense, por favor! Entonces, también ellos representan una política de oposición. Y ustedes tienen que saber que están militando en un partido de oposición. Si le quieren y quieren apoyar y llevar la línea de Cartes, me parece sensacional. Están en libertad, pero váyanse efectivamente a Honor Colorado y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero yo creo que el Partido Liberal, es cierto, votó una línea de independencia y de oposición. Eso también es cierto. Arreó para el festejo del 10 de septiembre. Gracias, nos volvemos a encontrar. Y que pase el desgraciado. Bueno, nos volvemos a encontrar el miércoles. Chao, chao. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.